Bienvenidos a Guerreros de Honor, un podcast donde nos mejoramos para impactar al mundo, de guerrero a guerrero. ¿Ya está grabando? Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos aquí Mike, ¿no? Que es socio mío y me ayuda en la operación de HomiRent. Y también estamos aquí con Ricardo, ¿no? Que es el CEO y fundador de Callpicker. Cofundador de Colpicker. Cofundador de Callpicker. Callpicker es un servicio que nosotros utilizamos en HomiRent para la operación y nos ha ayudado muchísimo al control de la calidad. Nos ha ayudado también mucho a poder automatizar ciertos procesos que nos ahorran tiempo y que son muy beneficiosos para el consumidor, ¿no? Entonces, bueno, queremos que Ricardo nos platique un poco de su experiencia y de este camino que ha llevado durante 12 años como emprendedor. Entonces, pues vamos a empezar. La primera pregunta que te quiero hacer, Ricardo, es ¿qué se siente haber sido del batch de las primeras startups de un VC fondeada con fondos de Silicon Valley? Uy, pues ya es arqueología del emprendimiento, mi estimado, porque ya hace un rato. ¿Qué se siente? Pues fíjate que es un privilegio, definitivamente, porque cuando vivimos esa experiencia, que bueno, nada más una aclaración, Joaquín Martínez, mi compañero, es el CEO, yo soy el CTO. Eh, Cuando vivimos esa experiencia, pues sí te impone, porque no estaba desarrollado todo el ecosistema que está desarrollado ya ahorita ahí en México. Entonces, pues fue mucho el primero que o la primera vez que. Entonces, un privilegio el poder haberlo vivido. Y pues fíjate que a toro pasado, más allá de la experiencia de emprendimiento, también una experiencia transformacional como persona, ¿no? Claro. Y si hubiera repetido ese proceso hoy en día, ¿qué cambios hubieras hecho? Uf, interesante. Buena pregunta. Esta no me la hiciste en Mérida. ¿Qué cambios hubiéramos hecho? Pues mira, es que con el conocimiento que tenemos actualmente de lo que vivimos, lo hubiéramos hecho antes, probablemente, para darnos cuenta antes eh, que ese modelo de Silicon Valley en ese momento no funcionaba en México. ¿Por qué? Porque, a ver, Silicon Valley, tecnología, penetración de pagos digitales, etcétera, pues aquí en esa época, pues difícilmente la gente te soltaba la tarjeta de crédito para reservarte una habitación o y pues mucho menos para contratarte un servicio de comunicaciones en la nube. Entonces, eh, probablemente lo hubiéramos hecho antes. No digo que nos tardamos, porque también la realidad es que no había muchas cosas dentro de nuestro control porque se dio el ecosistema, ¿no? Se dio el que hubo un fondo que por primera vez en la historia de Silicon Valley decidió importar compañías. Eso no pasaba. Ahora Y Combinator, 500 Startups, Techstars, bueno, ahora ya existen. En su momento no existían. Entonces, antes solamente invertían en las compañías que eran del área de la bahía. Entonces, difícilmente iban a invertir en una empresa mexicana cuyo producto y mercado estaba en México. Entonces, pues te diría, lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Ok. Sí, la acción es muy importante porque como dices, te va dando información de cómo tienes que ajustar y cómo tienes que ir pivoteando. Eh, y tú hablas, lo hubiéramos hecho antes, pasaron un proceso de desarrollo que los alentó un poco, ¿o a qué te refieres con eso? Pues, pues así como para un diseñador de modas o para alguien que le gusta la moda es París o Milán, pues para alguien que estudió sistemas, pues es Silicon Valley, ¿no? El tema es que en ese momento lo veíamos muy lejano. Nosotros crecimos con las historias de Google, de Napster. Tú estás muy chavo para acordarte de Napster, de Yahoo, por ejemplo. Entonces, todavía no nos graduábamos de la carrera y el modelo de emprendimiento que se conocía era el modelo del emprendimiento académico, ¿no? No sabíamos del modelo Lean Startup que había empezado hacía 2 años cuando nosotros empezamos este show, no sabíamos. Entonces, había una desconexión. Cuando nos dimos cuenta que existía la posibilidad y que estábamos a un vuelo de distancia y que solo era llegar y aprovechar este superpoder que tenemos los mexicanos de conectar con la gente, ahí fue donde cambió todo, ¿no? Pero en ese momento, pues no se veía tan fácil. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos mucho tiempo
desarrollando el producto como ingenieros, como programadores. Entonces llegábamos platicándole a la gente, oye, fíjate que la troncal SIP con el código G729 no inventes para ti. Y el cliente decía, ¿eso qué? ¿No? Después de este proceso de transformación, entendimos que no había que explicar las cosas como ingenieros, sino explicar las cosas en función del valor e identificar cuál es el producto, cuál es el mercado y aprenderte todo este slang y entender todo este slang, que el MVP, que el Product Market Fit, que si el Convertible Note, que el SAFE. Entonces, fue ese proceso de transformación, ¿no? Sí, el MVP es algo muy interesante. ¿Cuál es el MVP que tienen ustedes? El que tuvimos en aquel tiempo, porque el producto ha sido, es como de plastilina, ¿no? O sea, ha ido evolucionando a lo largo de los años. En aquel momento, eh, antes de esta experiencia de hacer un producto, en realidad nosotros, pues, a ver, estudia sistemas, ¿no? Entonces, pues tu tía, tu prima, tus amigos, tu familia, tu novia, te buscan y te preguntan, oye, fíjate que quiero hacer una página web, ¿no me echas la mano? No, pues sí, ahí está. Oye, una tienda en línea, no existía Shopify. No, pues sí, te programan la tienda. Oye, fíjate que queremos poner unas cámaras de seguridad. No, o sea, ahí andamos, acá hemos hecho unos polvorones haciendo agujeros en las paredes. Entonces, era un negocio más bien de consultoría, que honestamente no lo veíamos como un negocio, es como pues, lo que nos gusta hacer, pues nos pedían, pues la gente cercana lo pedía, pues lo hacíamos, ¿no? Y pues nos pagaban por ello y lo empezamos a hacer más negocio. Ok, perfecto. Y ya después, cuando estábamos en sexto semestre, dijimos, bueno, ¿qué tan difícil puede ser esto de emprender? Se nos ocurrió, bueno, nos invitan a formar parte de la primera generación de la incubadora de empresas del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. ¿Cuántas empresas de las 30 que empezaron, cuántas te imaginas que siguen hoy en día? De 30. No sé, 8. Una. ¿Una? Ustedes. Nosotros. Ok. De 30. Sí, 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 no. Es complicado, Muy ¿no? Entonces, nos acercamos a esto con cierto grado de inocencia y de naiveness, ¿no? Claro. Entonces, nos invitan y entramos con este negocio de consultoría hasta que nos dimos cuenta que pues, era así. Pero ¿qué pasó? Teníamos, Fran, yo creo que andamos por ahí por de los 21 o 22 años. Entonces, yo me tenía que dejar crecer la barba para parecer más grande, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí a Miguel también. Miguel también llegaba así como pimpollo, muy bien vestido, ¿no? Eh, me acuerdo, Salud por eso. el moñito no se me va a olvidar. Salud, salud por eso. Gracias. Y aquí Por brindamos, gusto. somos muy saludables aquí, somos Team Healthy. Desde Mérida, ya me di cuenta. Con agua. Entonces, resulta, pues que no nos tomaban en serio. Claro, entrabas a nuestra carta de presentación digital, nuestra página, wow, ¿no? Pero pues ya cuando llegas con el empresario, con el cliente, con el dueño, pues híjole, estos chamacos, ¿no? Luego entregábamos la tarjeta de presentación y en aquel tiempo, pues marcabas 044 y el número celular. Sí, sí, sí. Entonces nos decían, no, chavos, ustedes traen celular de pintor o de plomero, porque pues es para recibir llamadas, porque hablar de un celular a otro lado era carísimo y hablar a un celular era muy caro. Ya con esto ya me estoy delatando de más o menos cuántos años llevamos, ya tú lo dijiste al inicio. Entonces, nos dimos cuenta que si poníamos el número celular en las tarjetas de presentación, no éramos percibidos como muy profesionales. Entonces había una desconexión. Entrabas a nuestra página y veías nuestro trabajo y era wow. Pero ya cuando nos hablabas o ya cuando nos citabas y nos ves, era como, híjole, estos chamacos, ¿no? Entonces ahí fue donde dijimos, no, tenemos que mejorar este tema de la imagen. ¿Qué hicimos? Un fin de semana, uno de mis socios, Daniel Martínez, tenía un amigo que es locutor en la ciudad de León. Entonces nos grabó un mensaje. Gracias por llamar a Digiton. For English, press 9. Para ventas, marque 1. Para informes, marque 2. De esto Miguel se acuerda. Y en un fin de semana, pues hicimos un sistemita de voz. Entonces, pues ya nos marcabas, entraba la llamada y nos mandaba la llamada a los celulares y podíamos ver que la llamada venía del número del negocio. Entonces ya contestábamos, Digiton, buenas tardes, en donde estuviéramos. Te estoy hablando del 2007. Esto no existía. Entonces, resolvimos un problema que era fundamentalmente para nosotros. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál fue el MVP? El MVP fue ese. Era algo que estaba pegado con chicle y palillos, que nos resolvía este problema a nosotros, y después resulta que entre amigos y familia nos decían, oye, ¿ustedes son los del teléfono? Y nosotros, no, pues ese es Telmex.
No, sí, ustedes que me das un número de otra ciudad y hablas y suena muy profesional y me manda la llamada sola. Ah, sí, no, fíjate que lo necesito. Ahí es donde nos dimos cuenta que había un área de oportunidad en el mercado y entonces convertimos este producto que nos resolvió un problema a nosotros, lo convertimos en un MVP para que otras personas pudieran tenerlo. Claro. Sí, ya la gente le encanta marcar por teléfono. Hay muchas personas que les gusta luego agarrar y marcar y es muy importante que para las empresas puedan tener como ese recibimiento profesional, ¿no? Realmente todas las empresas importantes lo tienen, porque desde ahí ya es como una señal que te marca a dónde estoy marcando, ¿no? Cómo suena el teléfono, cómo me reciben, si hay una cierta secuencia que se puede llevar para hacer más fácil el trabajo del cliente y también para ahorrar tiempo a los operadores, ¿no? Y ahora, la primera vez que levantaron dinero, ¿iban por una validación de mercado o iban realmente a levantar una cierta cantidad ya definida de dinero? ¿Ok? Haces las preguntas difíciles, Fran, muy bien. Mira, la realidad es que la primera ronda de inversión que tuvimos fue más bien por un tema de acceso que no teníamos. Cuando ya llegamos a la ronda de inversión, ya traíamos la validación del producto, ya traíamos product market fit, ya traíamos clientes, ya traíamos facturación, ya traíamos quizás 2, 3 años de operación, 2 años de operación, fue 2010. Entonces, ahí es donde no buscamos a los inversionistas. En un evento, pues conocimos, fue la Campus Party, estos eventos que se hacían hace muchos años en Ciudad de México. Entonces ahí conocimos a otros emprendedores y descubrimos que existía la figura de los inversionistas del Venture Capital. Pues bien, ¿no? Pues nosotros chambeando, facturando, y más bien nos buscan. Y ahí, ahora sí, a toro pasado, te puedo decir que entiendo que la razón por la que se nos acercaron fue porque ya traíamos un producto validado con tracción, con un mercado claramente identificado y con estrategias para poder llegar a ese mercado, ¿no? No fue la idea de, oye, pues tenemos esta idea, vamos a levantar capital. No fue así. O sea, primero hicimos el producto, la facturación y ya después nos buscaron. Y por ejemplo, con ese dinero que de alguna manera no estaban buscando, ¿cuál fue el fin del fondo, ¿no? O sea, ok, ya levantamos cierta cantidad, no es algo que necesitáramos, pero ¿qué? Lo vamos a inyectar en marketing, en más alcance, en más tecnología, en más gente. En eso se fue, en marketing y en una parte de la estancia de cuando ahora sí ya brincamos a Silicon Valley. ¿Qué pasó con este fondo? Este fondo se llamaba Mexican VC. Llega e invierte en 7 empresas mexicanas y de ahí en el Demo Day de Mexican VC, que fue en las oficinas de Microsoft en San Francisco, ahí es donde nos conoce 500 y dice, ¿pero qué es esto? ¿Que hay talento en México de este nivel? Caramba, vamos a hacerlo. Vamos a invertir en estas 2 empresas piloto, eh, Yogome y nosotros, Fontacto en aquel tiempo, y vamos a hacer este experimento. Como vieron que el experimento salió bien, esto fue mucho antes del escándalo de Yogome, Sí, sí. entonces fue que platican con Santiago Zavala, con César Salazar, y entonces deciden que hay una gran oportunidad en México, entonces crean el Fondo 500 Luchadores, se llamó en aquel momento. Por ahí pusimos a Dave McClure, el partner principal, el principal manager del fondo, una máscara de luchador, y así es como se crea esta oportunidad. En realidad los americanos no habían visto el potencial en México. Sí, claro, claro. Y luego, bueno, luego fueron a San Francisco a otro levantamiento de inversión, ¿no? Y ahí también, digo, investigando un poco, vimos que levantaron $30,000. ¿Por qué levantaron $30,000? ¿Ya iban por esa cantidad en específico? ¿O por qué no levantar más dinero? ¿O por qué nada más eso? Porque era lo que te ofrecía 500 Startups en ese momento. Sí. Ese era el deal. Ahorita creo que es muchas veces más que eso, ¿no? Sí. No, te estoy hablando, eso fue febrero de 2012. Era el deal. Es un convertible note, todavía no existía el SAFE, es un convertible note, son $30,000 o $35,000, no me acuerdo, o 60,000, ya no me acuerdo, a cambio de un porcentaje de la empresa. Claro. Ni me acuerdo cuánto era. Y ese era el deal, y era un deal muy estándar, y ya tú entrabas y dijimos, a ver, que nos van a invertir y además vamos a vivir esta experiencia y el reto que nosotros tenemos es un reto de conocimiento y acceso, pero vamos, ¿no? Ok. Ahora, porque digo, yo he visto como esta confusión de qué es lo que más conviene. ¿Tú qué crees? Hay muchas startups que van
para levantar la mayor cantidad de capital y hay otras que prefieren el crecimiento orgánico. ¿Qué diferencia ves entre entre estas dos visiones, ¿no? Es una diferencia religiosa. No, no es cierto. Pues mira, es una pregunta difícil de responder porque nosotros hemos vivido las dos. Vivimos el mundillo de levantar capital y crecer con Venture Capital. Conocemos ese camino y también conocemos el camino del crecimiento orgánico. Curiosamente, los asesores pues de las incubadoras y los mismos inversionistas te piden como emprendedor que cuides mucho el cap table. Entonces puede sonar un poco irracional porque por un lado si te vas por el camino de fundraising, de levantar capital, pues el nombre del juego es utilizar el cap table para levantar lana, ¿no? Pero por otro lado te dicen que lo optimices muchísimo porque lo vas a necesitar más adelante. Entonces son dos escuelas de pensamiento fundamentalmente distintas. Una es, en el momento en el que tú levantas una primera ronda de inversión, adquieres un compromiso de un evento de liquidez. No hay atajo. O vendes o sales público. En Estados Unidos, es más, incluso en esta época, en este momento del ciclo económico que estamos viviendo, el apetito para IPOs pues no está ahí. Ahorita más bien hemos visto un tema de M&As privados, ¿no? Sí. En aquel tiempo era mucho el tema de acqui-hires, que ahorita se está dando mucho en las empresas de inteligencia artificial, en donde sí te compro, pero en realidad te compro por el equipo, por el talento, a una evaluación que hace sentido como si estuviera haciendo una contratación. Pero ese camino te pone dos retos. Es el reto del crecimiento del negocio, pero además el reto de seguir persiguiendo la siguiente ronda. Entonces, por un lado, estás buscando la rentabilidad, el profitability del negocio y el crecimiento. Y por otro lado, estás buscando pues, la siguiente ronda porque pues tienes runway, ¿no? O sea, te dicen, hoy, ¿sabes qué? Pues levanta lana para 18 meses, para año y medio, porque pues, te vas a tardar pues, unos mesecitos levantando la siguiente ronda y entonces así te la pasas. Levantar lana es una chamba de tiempo completo al mismo tiempo que estás operando el negocio. Es un reto interesante. Sí. Claro que te da el combustible para poder crecer, ¿no? Claro. Por el otro lado, está la escuela de pensamiento del crecimiento orgánico donde con tus propios recursos vas creciendo. Hace sentido cuando los márgenes te permiten fondear tu propio crecimiento y desde luego es un crecimiento más lento. Ahora, nosotros fuimos pivotando de las dos. En el tema del venture capital, en el momento en el que nosotros hicimos este ejercicio, las valuaciones se pusieron locas, se pusieron estratosféricas. Entonces lo que vimos es que hay un gap, y lo sigue habiendo en México. En el pre-seed hay un montón de lana. En el seed hay lana, pero hay un gap en el post-seed y la serie A. Entonces no muchas empresas logran fondearse ahí. Es decir, la cantidad de deals que se hacen se va haciendo cada vez más chiquito. Claro, la cantidad de dinero de los pools, si tú ves las estadísticas de los reportes de Endeavor, de los analistas, de los bancos, etcétera, vas a ver que sí, la cantidad de dinero es mayor, pero la cantidad de deals es menor, porque la cantidad de lana que le meten entre más late, entre más vayas avanzando en la ronda, pues es más lana, ¿no? Y pues compites con un pool cada vez más chiquito de startups y los fondos, pues igual. Entonces dijimos, a ver, ¿qué nos conviene? En este momento estamos agregando mucho valor a la compañía y traemos los números de crecimiento. ¿Nos seguimos por el camino de Venture Capital o nos seguimos por el camino de crecimiento orgánico? En aquel momento fue una decisión donde parecía que no era una buena decisión, pero te puedo decir que a toro pasado tomamos la decisión correcta. Finalmente, los inversionistas decidieron invertir en Fontacto. No les interesaba Colpicker, nos lo dijeron muy claro. Oye, ¿sabes qué? A nosotros nos interesa un producto, que es un producto de mercado masivo. Ok, pues ahí está, ¿no? Sin embargo, pues dije, oye, pero es que está Colpicker, no, eso no nos interesa. Hagan algo nuevo, queremos invertir ahí. Ok, perfecto. Entonces, ese fue nuestro ejercicio de levantamiento de capital de un producto fondeado. Y Colpicker, que es mucho anterior a eso, continuó. Y ahora, a toro pasado, pues vemos que fue la decisión correcta, porque ahora seguimos teniendo el cap table limpio. Sin embargo, aprendimos la otra parte que te sirve y te obliga a traer esas estrategias de crecimiento voraces, pues las traes a un negocio de crecimiento orgánico y pues a darle, ¿no? Sí, claro. O sea, no diría que una es mejor que otra. Pienso que depende del negocio, depende del momento del ciclo económico. Por ejemplo, ahorita levantar lana es mucho más difícil que hace 3 años, pero por mucho. Y ni siquiera tiene que ver con el ecosistema, tiene que ver con las tasas de interés. O sea, el dinero está muy caro ahorita. Cuando el dinero está barato, pues hay un chorro de dinero que busca apetito de riesgo, ¿no? Y las startups son ese instrumento. Ok.
Ahora, otra cosa que te quería preguntar que nos pareció algo muy interesante es que vimos que David Hauser es un advisor hoy en día de ustedes, ¿no? Y él tiene un producto muy similar en Estados Unidos y Canadá. Entonces, mi pregunta es, ¿a ustedes no les representa riesgo que él pueda llegar a ver el mercado en México y que quiera entrar? Fíjate, ya me está sacando la sopa aquí, Fran. Fíjate que esa es una de las grandísimas oportunidades que tenemos en México. El emprendedor americano conoce el mercado americano, pero no conoce el mercado latinoamericano. Entonces, es una gran ventaja que un modelo que funciona en otro lado tienes la posibilidad de tropicalizarlo. Porque resulta, digo, no digo que en todos los casos sea así, pero resulta que el problema que resuelve David Hauser con Grasshopper, que por cierto lo adquirió Citrix por 300 millones, es un problema muy similar aquí en México. Sí. Y va más allá de la telefonía, Fran. Tú lo vives en tu negocio. Es un tema de atención al cliente. La telefonía es un medio. Hoy es telefonía, mañana van a ser llamadas por WhatsApp. Pero el hecho de que te atiendan bien para poder comprar, tener un buen servicio, etcétera, es algo fundamental como civilización, ¿no? Sí, claro. Entonces, resulta que el problema era muy similar y justamente todo el mundo nos decía, oye, pero ¿cómo tienes acá a tu competidor con 10 veces más grande? Sí, pero esto mismo nos lo enseñó David Hauser, que además es una gran persona, una calidad humana extraordinaria. Él nos lo dijo desde el principio, miren, lo que nosotros estamos buscando es, a través de la consejería que les vamos a dar a ustedes, que ustedes al contrario nos ayuden a entender el mercado mexicano, porque entonces si hace sentido los compramos, ¿no? Oh. Entonces, ese fue el play de David Hauser. Si era un riesgo, por supuesto que era un riesgo, porque pues, tienes también nos pasó con Víctor de Ring Central. Ring Central es ahora una empresa pública, es un monstruo, es gigantesco. Sí. Y sí, claro, en cualquier momento te hablan en una oficina en México, te compiten y así te hacen papilla. Claro, claro. No, pero es muy interesante la forma en la que la ves y yo también creo que es la forma correcta, ¿no? Porque al final, como dices, si a ellos les interesa, pues van a entrar comprándoles. Fíjate, cosas así nos encontrábamos. Cuando estaba en la universidad, yo fui CCNP de Cisco, ¿no? Es una certificación que te pone, ya sabes, que le sabes muy bien a la tecnología de Cisco. La solución PYME de Cisco para comunicaciones es en precio y en funcionalidad, le queda apenas un corporativo aquí en México. ¿Dónde queda la señora de las tortas de la esquina? ¿Dónde queda el de las flores? ¿Dónde quedan empresas, bueno, empresas más grandes como HomeRent? ¿Dónde quedan todas esas empresas? Entonces, estos jugadores diseñan soluciones pensando en el mercado occidental, pero pues hay moronas de espacios gigantescos que ellos no cubren. Claro. ¿Y cómo llegaron con él? ¿Cuál fue el proceso para llegar con alguien como él? Pues la realidad, Fran, perdón, la realidad fue que sin pena. O sea, sí, como llegamos a él, llegamos a Mark Cuban, llegamos a gente muy interesante. A Mark Cuban. ¿Tú hablaste con Mark Cuban? Por AngelList, no en persona. Hay una plataforma que se llama AngelList, que no sé si exista todavía, que es como un LinkedIn de inversionistas y emprendedores. Y entonces, pues ahí tú te mensajeabas y pues, hola, no sé qué, así en frío, en frío. Con David Hauser fue en frío. Con Víctor de Ring Central sí fue a través de un intro por medio de la aceleradora. Y así con varios, ¿no? Pero fue perdiéndole el miedo, Fran. O sea, si nosotros vimos que él era un elemento estratégico, su consejo nos iba a ayudar muchísimo porque él ya había recorrido el camino. Sí. Entonces me puse de reto lograr llegar a este amigo y pues hasta que se logró, ¿no? Sí, padrísimo. ¿Y qué significó eso? O sea, ¿qué significó haber llegado con él? ¿Qué conocimiento o cuánto le sintetizó? A ver, obviamente no en el tema específico, porque ahorita dijiste algo muy interesante, ¿no? El área y la oportunidad que hay de estas grandes soluciones. Vemos grandes RPs como es pues sí, grandes RPs, para no decir marcas, no tenemos patrocinios todavía, entonces el día que los tengamos los mencionamos. Aquí abajito. Para que los vayan pensando. Pero estos grandes RPs, que como dices tú, son soluciones que hoy le quedan a empresas también muy grandes y que son soluciones PYME. O sea, que para ellos es como un producto muy básico, y está todo los micros, los macros, los que están empezando sus empresas de logística. O sea, hay un gran universo abajo que está desatendido, que está en hojas de Excel, en tablas de Google Sheets y así
en automatizaciones diseñadas al dedo, ¿no? Y así operan hoy en día. Entonces, como dices tú, hay muchas soluciones hoy en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que podrían funcionar perfectamente aquí, que si las tropicalizamos o que si logramos entender ese reto o ese factor del mercado, porque no nada más era, bueno, a ver, tú para él no representabas riesgo, al contrario, eras como una pequeña beta de oportunidad en el sentido de, bueno, si esto funciona, pues abrimos mercado en lo que le sigue a Estados Unidos, o sea, hacía sentido. Pero a la vez también era un poquito como, ¿y por qué les voy a dar yo mi consejo que probablemente, pues si es tan bueno, pues lo hagan bien y entonces no sé tan fácil o a la hora de negociar me van a vender más caro, ¿no? Uy, buena. Es que fíjate que ahí corrimos con suerte. Porque tiene que ver con la calidad humana y la decencia de David Hauser, ¿no? Porque pudo haber sido, hemos tenido experiencias, no voy a decir el nombre de la compañía, pero pues pues es casi todo el territorio es de ellos, donde nos quisieron copiar. Es más, no lo dijeron. Pero bueno, ¿qué representó? Fíjate que en ese momento no fue así como, oh, wow, llegamos a David Hauser, wow, increíble. Fue más bien no mientras llegamos a David Hauser, hay que preguntarle, ¿no? O sea, nos surge, nos surge. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, su consejo fue estratégico para darnos cuenta que lo que él aprendió no funcionaba acá. ¿Qué sí nos ayudó en términos de infraestructura y diseño de la arquitectura tecnológica? Fue como, ok, porque a él no le tocó hacerlo con software, a él le tocó hacerlo con cajas, es todavía anterior a nosotros. Entonces fue cuando dijimos, ok. Pero cuando él nos hablaba, no, es que la tarjeta, la suscripción y la asociación con la cuenta, le decíamos, no, maestro, aquí hay que cobrar en el Oxxo, aquí, o sea, es diferente, ¿no? Entonces, primero nos ayudó a validar que no íbamos mal, o sea, que no estábamos tan locos. Y la segunda, pues que sí, concuerdo contigo, sí hay soluciones muy grandes que no se adaptan al mercado mexicano, sí, pero ¿qué crees? También hay problemas que son muy de estas latitudes a las que no existe una solución y nos va a tocar a nosotros y a los que nos están viendo también construir soluciones para esos problemas. Entonces es una gran, gran, gran oportunidad. Claro. Sí, y eso es muy importante porque, digo, toda la gente que ha tenido éxito, en algún momento alguien los ha ayudado, ¿no? Entonces también, luego esas personas muy exitosas que no vemos al alcance, pues estamos a un mensaje de distancia, ¿no? Y cuando tenemos la actitud de hacerlo, pues podemos generar una sinergia muy importante con alguien que va a acelerar nuestro proceso de manera significativa y aparte con intenciones obviamente de negocios y todo, con el gusto de ayudar porque ellos los ayudaron. Claro, a ver, tú y yo nos conocimos a través de Miguel en una comida en Mérida hace un par de meses. Y eso que se generó, esa plática tan sabrosa, ese intercambio tan sabroso de experiencias, detonó que hoy tenga el gusto de que tú me invites. Y seguramente esto que estamos platicando le va a servir a alguien para su, a lo mejor no presente, pero sí futuro emprendimiento. Entonces, esto es mucho de lo que sucede en Silicon Valley. Eso es Silicon Valley. Sí, claro, concuerdo contigo, Fran, cuando a esa generación de emprendedores le va bien, no solo le mete lana, sino también coachea y asesora a la siguiente generación de emprendedores. Porque no solo la lana, pues la lana sin guía se gasta, ¿no? Entonces, incluso este espacio es eso que detona esas soluciones que más adelante vamos a ver, porque, pues oye, pues, los invitados que tienes, pues seguramente le van a ahorrar 300,000 topes a los que hoy van empezando. Claro, claro, claro. Y algo que también me pareció muy interesante, haciendo una investigación previa, son ustedes 4 cofundadores, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para tomar decisiones? Porque digo, luego es algo complicado el poder ponerse de acuerdo, ¿no? Mira, no estoy casado, es lo más cercano al matrimonio, según nos dicen. Uno de nuestros socios tiene el desempate. Entonces, es un voto de confianza, ¿no? Y a lo largo de los años, este año cumplimos 16 años, poquitos menos ya formalmente constituidos. Hay altas y bajas, como en todo. Pero fíjate que a nosotros nos ayudó el que nos conocimos en un entorno seguro donde pudimos ver cómo trabajaba cada quien. Entonces, había una relación previa. Antes de empezar el negocio, ya nos conocíamos. Y éramos este grupo, hacíamos equipo cuando había trabajos, éramos los que íbamos por los puntos extras, ¿no? Entonces,
pudimos ver la cultura del trabajo y pudimos entender las motivaciones de los 4. Entonces, trasladado a la toma de decisiones, pues mucho viene de ese origen, ¿no? Entonces se ha construido una relación de confianza y la realidad es que muy al inicio, Fran, es un tema de compromiso, porque no sabíamos. A ver, te puedo platicar que echamos a perder las facturas antes de la factura electrónica, ¿te acuerdas? Eran un bloc, te entregaban un bloc con hojitas de colores. Bueno, nosotros la primera factura la hizo Dani porque es el que tiene letra bonita, entonces escribió en la factura y echamos a perder las primeras 5 facturas. Fran, no sabíamos operar un negocio, no sabíamos hacer infraestructura de telecomunicaciones. Íbamos contra el preponderante, contra el más grande, que en ese momento Slim era el hombre más rico del mundo. ¿Cómo ibas a competir con esa infraestructura? Pero lo que teníamos entre los 4 era un elemento muy importante de confianza. Esa confianza permitió que Toño, Dani, Joaquín saben que si me delegan algo, pues yo iba a chambearle para sacarlo. Y al contrario, yo sé que si hay algo que Toño dice, yo lo voy a sacar, yo confío en que lo va a hacer y lo va a hacer muy bien por el bien de todos. Entonces, eso ha facilitado la toma de decisiones porque si bien alguien tiene el desempate, al final del día lo que se busca es el objetivo. Y en eso estamos alineados. Y sé que no es fácil. Fíjate que siempre me preguntan, ¿siguen juntos los 4? Seguido me preguntan eso. Sí, porque digo, muchas veces se ven los problemas entre socios y que sean 4, pues es algo todavía que lo hace un poco más complicado, ¿no? Y lo vemos mucho también en grupos musicales, ¿no? ¿Cuántos empiezan inclusive duetos, que ya es el solista, que el de aquí, el de allá? Digo, es un símil nada más, ¿no? Teniendo una relación comercial donde es un producto más grande, pues todavía hay más intereses o más... Pues es un reto más grande, ¿no? El llevar esas partes. Y como dice Fran, no nada más es la toma de decisiones, sino la resolución de conflictos. Creo que ahí hay también algo muy medular que, como dices tú, en una relación de 16 años de trabajo, de retos, de arduas horas de negociaciones, de cosas que cayeron, de cosas que no, pues siempre estamos por lo menos no solos, ¿no? O sea, las penas compartidas saben mejor. Fíjate que de eso casi no se habla, Fran. Del roller coaster, de la montaña rusa emocional, ¿qué es esto? Sí, ¿verdad? Es que te puedes levantar y te puede, o sea, y dices, no inventes, te cae el correo de que ya cerró el deal, ya cerramos la operación, etcétera. A mediodía te cae una bronca y en la tarde otra vez algo positivo, entonces acabas hecho pomada. Sí. Eso se habla muy poquito de eso, pero es real. Sí, sí, cuando tú manejas un negocio, emprendes, es muy importante poder manejar bien tus emociones porque también tienes una vida social, ¿no? Y hay gente, tu familia, tus amigos, que a mí me ha pasado muchas veces que de repente te llega un mensaje que te hace enojar, entonces, híjole, no te lo puedes sacar, pero es muy importante el poder manejar bien para que no te afecte en tu vida social. A mí me ha pasado 1000 veces con mi novia, que estoy así tranquilo y de repente hago un coraje y se traslada ahí, ¿no? Y luego acabo pues, haciéndole enojar a ella también o algo así. Entonces es muy importante poder manejar y es algo muy complicado porque nos lo tomamos muy personal, ¿no? Por lo menos yo la empresa que manejo, Jomirín, todo me lo tomo súper personal y es difícil, ¿no? Pues que como no, si estás tan involucrado, hay riesgo, ya te invertiste en tiempo, ya te invertiste en lana, ya te invertiste en esfuerzo, pues cómo no vas a estar involucrado, pues es como tu bebé, ¿no? Pues está de reto, ¿no? Y no sé si te pasa a ti, pero el camino del emprendedor es solitario. Es un poco solitario por lo que dices. Es difícil que te entiendan. Entonces, por ejemplo, este espacio que tenemos tú y yo sabemos, que Miguel también ha emprendido, nos entendemos porque sabemos qué es lo que significa. Pero explícale a tus cuates, está complicado. Explícale a tu familia, está complicado, ¿no? Es como, oye, pero ¿por qué no viniste? ¿Cómo te explico, no? Claro, claro. Sí, sí, bueno, pero sí es el manejar las emociones es súper importante. ¿Tú qué prácticas tienes para manejar tus emociones, para aliviar el estrés? Ay, Fran. ¿Qué haces? Pues mira, hemos intentado de todo. Me encanta la bici de montaña, hacemos equitación,
Mira, lo que te conocí, pues me fui al concierto allá para sacar el estrés. Claro, claro. Mira, no hay receta mágica, Fran. Esto es mucho de la personalidad de cada quien. Por ejemplo, a ver, a Joaquín le gustan los coches. Dani también le da la bici de montaña. Toño le pega al básquet. Entonces, pues es lo que se puede, ¿no? Sí. Sí, claro, es muy importante tener esas actividades que te permitan liberarte un poco, desconectarte y poder eh, como tener un reset, ¿no? Sobre todo al inicio, ¿no crees? Porque al inicio haces de todo y estás enchufado todo el tiempo. 24/7 es el negocio. No sé si te pasa a ti, te vas a dormir, resuelves cosas del negocio mientras despiertas y claro, ya sé por dónde va. Y es non-stop, es sin parar, sin parar, sin parar. Llega un punto que dices, no, espérate, a ver, ¿no? Sí, sí. Luego las mejores ideas se ocurren en los lugares más inesperados, ¿no? Entonces siempre es muy importante tener dónde apuntar. Yo digo, tengo mis notas en mi celular y siempre, todo el tiempo estoy apuntando lo que se me ocurre para que no se pierdan esas grandes ideas que llegan en los lugares que no esperas que van a llegar, ¿no? Luego estás en la oficina esperando a que te llegue la idea y no te llega. Ah, pero ¿qué tal cuando te subes a un avión, verdad? O cuando te quieres dormir. O cuando te quieres dormir, no, no, no. Ese está fatal justo cuando menos quieres. Oye, ¿cómo ves el emprendimiento de hoy en día con la tecnología que ya hay a comparación de hace unos años? O sea, ¿qué diferencia ves? Ok, mira, la diferencia que veo es que la barrera de entrada, desde luego, ha disminuido. Tienes una idea, página en Facebook, página en Instagram, hay muchas herramientas que te permiten hacerlo, inclusive si quieres hacer una aplicación móvil no necesitas saber programar. Entonces lo que hemos visto es, la barrera de entrada es para empezar, es muy bajita. Lo que vemos es el reto para crecer y realmente destacar. Entonces se ha hecho muy caro. Es parte, digo, platicando con los LPs de fondos de inversión, tratando de entender la lógica de por qué subieron la cantidad de lana que dan en las aceleradoras, es precisamente, no es la razón, pero es una de las razones. O sea, ahora si todo mundo puede hacer una campaña en AdWords para llevar demanda, a ver, cuando algo es ventaja para todos, no es ventaja para nadie. Entonces, el poder escalar y destacar eh, se vuelve complicado también porque, por lo menos en nuestra industria, en el sector, está tan concentrado en las FANG, en las famosas Facebook, Apple, Amazon, Google, está tan concentrado que pegarle y poder competir con compañías que cada vez entre más grandes se hacen y más data tienen más poder, pues es mucho más difícil encontrar esos huecos, ¿no? Esa es la diferencia que vemos versus hace 10, 15 años, cuando mucho de lo que hoy está construido no estaba construido y dado que había tecnologías nuevas, por ejemplo, cuando salen los móviles, pues tienes que resolver el tema te crea la oportunidad de tomar fotos, de mandar mensajes, de grabar videos, de ubicaciones, de mapas. Nada de eso estaba construido, entonces te daba la oportunidad que si tenías la suficiente capacidad técnica y de promoción para poder desarrollarlo, lo podías crear. Ahora el reto es que con la automatización, pues es mucho más difícil encontrar estos espacios, ¿no? De software. Claro, o sea, las habilidades que se requieren son otras, ¿no? Completamente. Y se han sumado habilidades. Ahora ya no es suficiente ser competente en tecnología, también necesitas poder hacerte de un buen equipo de trabajo. Sí, tienes que sumarle más versus cuando en tu dormitorio, cuando Mark Zuckerberg en su dormitorio en PHP hizo una aplicación y ya no es así, Claro. ¿no? ¿Qué pasó con el equipo inicial? O sea, con estos 4 cofundadores. Los 4, por lo que entiendo, es perfil sistemas, ¿no? 4 ingenieros en sistemas, imagínate, claro. ¿Cómo se dividieron el pastel? ¿Cómo dijeron, tú te vas a encargar de la parte comercial, tú te vas a encargar de la parte del CTO, tú te vas a encargar? O sea, ¿cómo se dio esa? Digo, a ver, tiene que ir un poquito detrás de cuáles eran las fortalezas de cada quien, pero los 4 estaban muy enfocados en el producto y lo que dijiste hace rato me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cuántas veces creemos nosotros que conocemos mejor el producto nosotros que el cliente mismo? Y solamente es cambiar la comunicación. O sea, lograr poder decirle al cliente, a ver, dime tú qué necesitas y yo te ofrezco el producto sin la parte técnica, sin la parte, y hacerlo lo más smooth posible, ¿no? Pero ¿cómo hicieron esa repartición? Porque muchas veces hoy, hablando esto de emprender y de sacar nuevas ideas y nuevas empresas,
va mucho la mano de un CEO con un CTO, ¿no? O sea, la parte tecnológica con la parte de negocio, que entre los dos es buena mancuerna. Pero quiero yo pensar pues, el potencial que tiene 4 programadores o 4 gentes de sistema, pensando que la parte del negocio es como la más fácil. Fíjate que sí nos pasó eso. Pensábamos que la parte del negocio era la más fácil. Porque a nosotros nos decían en la incubadora, nos decían, chavos, ustedes ya hicieron lo más difícil, ya hicieron el producto, ya solo lo tienen que vender. No, no es así, es muy difícil, ¿no? Entonces, a 4 ingenieros y sistemas que además muy competitivos todos, porque todos íbamos por los puntos extras, fíjate que no fue tan difícil, porque también se dio otra coincidencia, que es que estamos muy equilibrados en las personalidades. Por ejemplo, Toño y Dani son personas muy aterrizadas, eh, que tienen ciertas características en sus personas. Por ejemplo, el bullshit filter de Dani es impresionante, ¿no? Y la capacidad que tienen para conectar, etcétera, es muy buena. Y por ejemplo, Joaquín y yo somos más de, vamos, crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, estamos muy equilibrados y eso no lo sabíamos, porque en la universidad no lo ves, porque las tareas son las mismas, los proyectos son iguales, pero ya en un reto este tamaño es distinto. Entonces, lo que pasó fue que fue muy orgánico. Al principio los 4 hacíamos todo. Los 4 veníamos, los 4 programábamos, los 4 íbamos de puerta en puerta, los 4. Pero conforme fue creciendo y conforme surgieron las necesidades del negocio, identificamos que pues, es como una mesa que tiene 4 patas, ¿no? Es tan importante el producto como que haya alguien que revise los contratos, como que haya alguien que lleve la parte comercial y de marketing, etcétera. Entonces, pues fue mucho de que cada quien fue diciendo, no, pues yo esto, yo esto, yo esto, yo esto, y así. Hoy te puedo decir, Toño, de hacer el diseño del producto, ahora es el financiero de la compañía. O sea, te hace brujería en Excel, ¿no? Y lo hace súper bien. Y pues nadie le enseñó. El negocio lo necesitaba. Como el negocio lo necesitaba, se puso sobre la mesa, oigan, esto se necesita. Y hubo alguien que levantó la mano y dijo, yo, ¿no? Dani tomó el tema de yo me hago responsable de sacar la licencia, el permiso con el IFETEL. Nunca lo habíamos hecho, enfrentarte al gobierno. Me acuerdo que cuando fuimos a la mesa de abogados, ahí en el Pantalón, en el edificio Arcos, ya sabes, la mesa de abogados larga que parecía pista de boliche. Y Dani se aventó solito el tema, él buscó, negoció, revisó, o sea, ¿cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿No? Joaquín igual con la parte comercial. Y cuando me dijeron, oye, es que hay que levantar capital y hay que ir a Silicon Valley, pues órale, ¿no? No sé, pero el negocio lo requiere, hay que hacerlo. Entonces, pienso que más bien fue la actitud de decir, tomo el reto, está completamente fuera de mi zona de confort. A ver, yo no era así, yo no era capaz de articular palabras así tan fácil frente a una audiencia, frente a una cámara. Es un skill adquirido, porque el negocio lo necesitaba en ese momento. Es una habilidad que ya traías. Solamente era cuestión de que te empujaran para ponerla en... Porque te gusta. ¿Estaba durmiente? Ah, no, claro, ahora claro que me encanta, ¿no? Perfecto. No, pues muy interesante. O sea, esa parte de cómo puedes integrar diferentes partes y fortalezas del equipo para hacer algo más grande. Decíamos al inicio que entraste en un batch con pues, 7 empresas, ¿no? En Mexican vi 7 empresas y en 500 eran como 27 más o menos. De esas 7, si revisamos un poquito la lista, por ahí podemos ver a otra que también es relevante hoy en día en el tema de pasarela de pagos, ¿no? Y vimos un perfil totalmente diferente, lo platicamos ahorita del bootstrap contra el levantamiento de capital. ¿Qué se siente haber estado en esa misma mesa? O sea, ¿qué se siente haber estado en ese mismo tiempo con hoy quien hoy podemos voltar y decir, bueno, es un referente ya en el tema de pasarela? Y de alguna manera, pues yo también pude haber estado ahí. Tomamos caminos totalmente diferentes, pero es el haber estado en el mismo ambiente, haber adquirido el mismo conocimiento, el mismo networking. Estamos ahorita en un pequeño tema técnico y estamos platicando de qué es lo que te deja el estar en esos lugares, ¿no? O sea, no tanto qué le vas a sacar, sino qué te llevas, cómo lo llevas al día a día. Oye, pues podría ser detective, de verdad, le rascaste hasta el 2000, eso fue 2011, imagínate. Efectivamente fuimos parte del mismo batch. A ver, hombre, Héctor Cárdenas, hombre, un saludo si lo estás viendo, gran tipo, con Cristina Randall, que acaba de ser mamá, por cierto, y sus socios. La verdad es que me da mucho gusto.
que ellos sí tomaron el camino del fundraising, les ha ido súper bien. Y pues mira, eso es lo bonito de esto, eso es lo padre. No hay receta para el emprendimiento, no el decir, si levantas capital te va a ir súper bien, es garantía. No, oye, y es que si haces bootstrapping no te va a ir. Bueno, pues la respuesta, la prueba está que él tomó un camino, nosotros tomamos otro camino y pues aquí estamos, ¿no? Claro, Entonces claro. es lo padre. Pues sí, es rifársela. Hay que rifársela, ¿no? Hay que hacerlo, Fran, hay que hacerlo. Claro. ¿Y qué pasa en esos 12 años? O sea, ¿por qué nada más 2? De esos 7, bueno, es un chiquito, ¿no? Pero Ajá. si lo vemos a nivel, ustedes fueron 7 de 10,000, 100,000 o de N número, que hoy, digo, si revisamos la lista de los otros 5 que ya no están, ¿qué los hizo diferentes? Aparte del tema de cómo levantaron el dinero o si lo hicieron de manera, o sea, ¿qué es lo que hoy, viendo a, como dices tú, a A toro todo echado, pasado, a todo a pasado, toro exacto. pasado, qué aprendizajes ves? Porque puedes tener un ojo un poco más crítico, en el sentido de que si lo ves de fuera, sabiendo lo que tú ya hiciste y cómo fue que crecieron esas oportunidades, hay un factor de suerte, pero también hay mucho trabajo detrás. Creo que el haber tenido 4 co-founders fue ese tema del trabajo, no tanto la suerte, porque como bien dices, pues cada quien tomó ese rol. O sea, lo que se fue necesitando lo fueron resolviendo. Nosotros en Homirren también traemos retos muy interesantes y Fran va por unas, yo voy por otras y vemos cómo vamos sacando para que el reto se dé, ¿no? Y es un poquito ese el compromiso. Pero ¿qué ves que en las otras no? ¿O qué es lo que está pasando hoy con todas estas que están haciendo que sabemos que pues, no van a pasar del año o de los 3 años o de los 5 años? Muy buena pregunta. Lo que veo es que había un claro problema, bueno, es que en ese momento era muy difícil verlo, pero para nosotros el producto resolvió un problema que nosotros teníamos. Y este proceso del inicio del emprendimiento fue para validar qué tan grande era este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del gateway de pagos, lo mismo. Entonces, a veces sales con la idea, tratar de empujar una idea al mercado para ver y validar y ver qué tan grande es. Resultó que sí, ¿no? Y resultó que se alinearon varios factores, porque, a ver, no era la primera vez que alguien lo intentaba. Entonces, había habido intentos previos, ¿no? Platicando con Marcus Dantus, que después fue Shark Tank, yo lo conocí cuando él estaba en Guaira, en la aceleradora de Telefónica, después se pasa a Startup México. Marcus Dantus intentó hacer Call Picker en 1999, el 2000, y cerró. La vendió, no sé, pero ya no continuó. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones en ese momento. Te platico, nosotros se nos ocurrió un producto, se llamaba Michael Metrics, ¿no? Que era poder generar estadística, el Google Analytics, pero del teléfono. Estábamos demasiado adelantados, demasiado adelantados. Entonces, puedes tener, se tiene que dar el problema, tiene que darse un equipo capaz de poder ejecutar una solución a ese problema y no solo técnica, llevarla al mercado con el precio correcto, con la calidad correcta, construir el equipo correcto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pienso que lo que se dio, que los factores que coincidieron permitieron que las condiciones del mercado en ese momento hacían que el problema estuviera ahí y realmente, pues Héctor y Cristina partieron del problema. No partieron de, a ver, tengo esta idea, voy a validar, no, es como, a ver, identificamos un problema, parece que es un problema grande, vamos a crear una solución para ese problema y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y con nosotros fue igual, ¿no? Es como, bueno, pues parece que las empresas en México están pagando demasiado por telefonía y por conmutadores y no puede ser posible que no puedas sacar un teléfono por una página, por internet, ¿no? Fue pues la primera vez. Antes tenías que irte formarte a una sucursal, esperarte 2 semanas y que te pusieran un cable en tu oficina. ¿Por qué tiene que ser así, no? Entonces, a todo pasado pienso que es eso. ¿Y cómo se da ese market fit? O sea, porque lo que estamos hablando es que hay una validación de mercado, ¿no? O sea, el mercado, pero ¿qué es? 200 clientes, 300 clientes, tu punto de equilibrio. O sea, ¿cuándo es cuando dices, ok, sí es esto, sí es por aquí? Porque ahorita lo dijiste, creo que va a venir un tiempo en donde vamos a empezar a ver muchas empresas que ni siquiera se nos hubiera ocurrido, Claro. ¿no? Porque eran problemas que no existían o eran necesidades que no habían estado en el mercado. Lo vemos con las grandes, Airbnb, Uber, todas estas que pues en su momento también eran
locuras, ¿no? ¿Cómo te vas a subir al coche de un extraño? Porque aparte el coche ni siquiera es de la empresa de la que estás contratando el servicio y el chofer ni siquiera es chofer, sino, o sea, muchas cosas que eran incertidumbres en un momento, hoy ya las damos por hecho. Hoy ya permites que un extraño entre a tu casa o te quedes en otro lugar o que podamos mandar un mensaje o tener una llamada del otro lado del mundo en segundos, o sea, cosas que antes no se concebían. Pero ¿cómo dices, ok, esto sí está validado, este sí es el producto que el mercado necesita, que probablemente son soluciones permanentes, o sea, temporales, ¿no? Irán mutando, tendrás que adaptarte, que les pasó a ustedes, nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué tanto es resiliencia? ¿Qué tanto es, ok, ya encontramos que sí va por ahí? Fíjate, bueno, ahora que dices lo de los extraños en tu casa, no, mejor me quedo en Home Rent. Claro. Oye. Por favor, los invitamos. Salud, salud. Fíjate que estoy recordando, como parte del programa de aceleración de 500, hubo una conversación con Paul Graham, de Y Combinator, ¿no? El gran gurú de Y Combinator. Y nos decía, una característica común entre los emprendedores que han tenido un éxito desorbitante es que tienen la capacidad de poder predecir correctamente cómo es que va a ser el futuro en ciertas industrias. Entonces nos decía, pónganse a pensar cuáles son esos productos que va a necesitar la humanidad en 5 o en 10 años. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer mejor? Porque, y luego nos decía, la mejor manera de vivir en el futuro es inventándolo hoy. Entonces, ahí es donde tomas este leap of faith, ¿no? De decir, a ver, la humanidad se está moviendo para allá. Y mira, se llevaron esa escuela a OpenAI. Sam Altman se llevó esa escuela a OpenAI. Sam Altman pues fue CEO de Y Combinator un rato, conocí, bueno, ahí todo el mundo se lleva de pellizquito en la barriga. Es un ecosistema muy chiquito. No chiquito en tamaño, sino en cercanía. Interacciones. Entonces, pasa eso, ¿no? Entonces, identificas que la humanidad se está moviendo para ahí y dices, bueno, ¿qué falta? ¿Qué problemas hay? Y ahí es donde los emprendedores ven que pueden surgir cosas que hoy no existen y que más adelante se pueden volver relevantes, ¿no? Eso sí les tocó a ustedes, ya no están tan chavos para eso. A ustedes les tocó YouTube, pero alguien pensó que con el advenimiento de los móviles, el formato de microvideos iba a ser relevante porque el factor de atención pues es muy cortito, ¿no? No te aventas, ¿no? Entonces alguien vio eso, alguien dijo, claro, es que seguramente, y por eso es que surge Vine, y pues ahora tienes a personas como Juan Pazurita, ¿no? Que empezaron en Vine, se hicieron boom, ¿no? Entonces logras predecir correctamente cómo va a ser el futuro, pero está muy difícil. A ver, no les voy a decir que yo lo tengo porque mi bola de cristal se rompió el día que nací, pero sí hay indicadores, sí hay elementos que tú puedes decir, a ver, hay un indicio para poder determinar que esto puede moverse para allá. Y la otra es influenciar a que vaya para allá. Sin embargo, ahorita platicabas de Uber. Me acuerdo que en otra sesión conocimos, disclaimer, yo no sabía quién era, conocimos a Travis Kalanick. Travis Kalanick era el CEO de Uber. En ese momento Uber estaba empezando, ¿no? Entonces lo invitan así como Fran, me invita pues, que platique, pues, es el problema que ve, todo. Ok, perfecto, ¿no? Entonces él nos decía, miren, una de las cosas más caras del mundo es educar al mercado. Nosotros, ¿por qué? Dice, sí, porque tienes que gastar cantidades descomunales de dinero para hacerle ver a las personas que hay una manera diferente de poder hacer las cosas. Claro, es magia cuando tú le picas un botón a tu celular y llega un coche, pero en esa época no se entendía así. Entonces, la lógica de Travis Kalanick explicada por él fue, vamos a levantar cantidades descomunales de dinero para subsidiar esa primera experiencia. Ustedes se acuerdan, Uber te subsidiaba el primer viaje, ¿no? Entonces, se empezó a volver a un tema de, pues, oye, ¿qué es esto? Y lo recomendabas y todo. Pero esa primera experiencia estaba subsidiada para que pudieras verlo y dijeras, claro, es que no hay para atrás. Pero eso cuesta muy caro. Y es una recomendación que pues, nos hicieron a nosotros y que se le hace a los emprendedores es, si tienes que educar al mercado, pues mejor busca formas de hacerlo muy económico porque es difícil. Vemos ahorita mucho una tendencia de que
por todo este tema de redes sociales, de formatos cortos, que si no tienes una empresa de marketing con algo más, llámese un servicio u otra cosa, pues tus oportunidades son muy pocas, ¿no? Un poquito lo que decíamos, generar esa demanda. La demanda ya está ahí. Es cómo hacemos que esa demanda venga a nosotros, o cómo nos ponemos enfrente de nuestros consumidores finales, o cómo logramos que esa recomendación se dé para que el consumidor que estamos buscando use o tome nuestro servicio. ¿Qué tanto tú piensas de eso? Porque entendemos que ustedes van más B2B, ¿no? Y llegar a ese tomador de decisiones, a lo mejor este método convencional no funciona tanto, pero lo vemos hoy con Mark, ¿no? Que le ha dado una cara diferente a Facebook, bueno, a Meta, para que no nos baneen. Entonces, hemos visto más cómo estas personalidades, estos CEOs, han tomado más reflector, han logrado aumentar o amplificar. Bueno, hace rato lo platicábamos, ¿no? Lo que acaba de pasar con Cristiano Ronaldo, no sé si algunos lo sepan, pero acaba de abrir su canal de YouTube y tiene 28 millones en 2 días. Rompió todos los récords. Por ejemplo, MrBeast, que también es un famoso youtuber, se tardó aproximadamente 5 años para llegar a 10 millones de seguidores. Él lo logró en 2 días. Entonces estamos viendo estas tendencias diferentes. Lo platicamos. ¿Qué va a hacer mañana con ese canal? ¿Cómo lo va a monetizar? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Lo pensamos desde el punto de vista de negocios. O sea, ¿cómo logramos ese alcance, ¿no? Pero ¿tú qué piensas de estas estrategias y de cómo se está dando hoy el consumo de la atención? Fíjate que es muy interesante. Veo dos cosas, te voy a platicar dos cosas. Una es, cortas a los intermediarios y es, por ejemplo, ahora Fran le puede hablar directamente a una audiencia. Tú le puedes hablar a una audiencia. Internet es este medio en donde este medio que te permite la hiperpersonalización de las cosas y que te permite encontrar un nicho en escala global, porque todo tiene un nicho de mercado. Podría ser 3 personas, podrían ser 300 millones, pero seguramente hay un nicho de mercado de aquellos que les gusta andar en bici, en el centro de Querétaro, así como yo, seguramente hay muchos. Internet es esa herramienta que me permite llegar a ellos sin intermediarios. Entonces, el tú poder hablarle a tu audiencia, en realidad no es en una vía, siempre es en 2 vías. Siempre hay retroalimentación. Ahorita, pues nosotros estamos platicando en este espacio, pero seguramente vendrán comentarios, y seguramente esa retroalimentación seguro generará otra cosa, ¿no? Entonces, primero veo eso, lo veo valioso, el que tú puedas hablar y puedas expresarlo. También te permite aprovecharlo para otros fines, no solamente el tema comercial, también pues como líderes como tú, como Fran, también es una oportunidad para compartir y permear su visión de vida, ¿no? Su filosofía de vida y qué tal que eso nos enriquece a todos como seres humanos, ¿no? Y el otro tema que veo es, ya en el tema más de negocio, pues sí está difícil meter un comercial entre la foto de tu amigo y la foto de tu amiga, que tú aparezcas ahí, lograr captar la atención suficiente que detone un clic, que detone una compra y que detone la fidelidad en tu producto o servicio. Cada vez está más complicado, la atención, el span de atención pues cada vez es más corto. Y fíjate, dato curioso, cuando estábamos en Silicon Valley, yo decía, bueno, ¿cómo las grandes personalidades del mundo de la tecnología educan a sus hijos? Entonces me acuerdo que David, otro inversionista, se hizo muy amigo de nosotros y le decíamos, oye, acaba de ser papá, oye, ¿cómo son las escuelas? Dice, no, pues un día, pues, date la vuelta. Él vive en Redwood City, entre San Francisco y San José. Entonces, pues ahí vamos. Prohibido smartphones. O sea, los niños no pueden entrar con smartphones, no hay tablets, no hay tecnología. Y yo, David, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo que eres un gurú de Silicon Valley y tus hijos tienen prohibido meter tecnología? Dice, sí, claro. Es que nosotros entendemos. Me dice, a ver, Ricardo, es que tú lo sabes. Esto está, las técnicas de desarrollo de aplicaciones están basadas en mucha de la psicología que se utiliza en los slot machines de Las Vegas. Tú sabes que cuando me dicen, ay, es que los niños actualmente ya nacen con el chip. Mi hijita de 3 años ya nació con el chip para mover el iPhone. Mira la que lista es. Pero ¿sabes qué dicen los techies de Silicon Valley? Decimos, no,
es el mérito del ingeniero de Apple que logró hacer esta tecnología para que hasta un niño de 3 años lo pueda usar. Entonces está muy, muy, muy pensado y muy hecho para que te enganches, ¿no? Parte del contenido que nosotros teníamos que ver como parte del programa de aceleración, te va a sorprender, y para mis pulgas como ingeniero, era psicología. La psicología de la atención, los sesgos cognitivos del ser humano, etcétera, 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 para lograr enganchar a los usuarios, ¿no? Ahora hablamos de dark patterns y cómo ciertas plataformas, por eso es que hay que usar más HomieRent. Los invito porque hay ciertas plataformas en las que tú buscas lugares y te dicen que ya nada más quedan 3 lugares. No es cierto, ¿no? No es cierto. Eso está diseñado para detonar tus centros de recompensa y de alerta, para que digas, ay, se me van a acabar los lugares, ya voy a reservar, te doy mi dinero. No es cierto. Entonces, regresando a tu pregunta, respuesta larga, pregunta corta. Sí, el span de atención cada vez es más corto, muy complicado en las próximas generaciones, y sí me parece que tiene que haber una regulación al respecto, pues porque si no al rato vamos a hacer como la película de Wall-E, donde vamos a ser gorditos, y así la comida va a venir en un popote, ¿no? Pero sí, cada vez es más complicado competir en esas condiciones. Pues bueno, muchas gracias Ricardo por haber venido el día de hoy, ¿no? Y por invitarnos ayer también al evento que estuvo muy padre. Y también mi Mike, muchas gracias. Esperemos poder repetir esta conversación en un futuro. Muchas gracias, Fran. Bueno, pues si me sigues invitando, yo sigo viniendo. Claro. Gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias.